Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Carlos Llorente, bienvenido. Aquí estamos. Aquí estamos. Marcando el norte, o sea, nosotros tenemos el sur así, el este así, el oeste así, pero el norte no va así. Aquí el norte va hacia el océano, o sea que es un norte, es un buen norte. Sí. Es un buen norte y es un buen invitado, don Carlos Llorente. Muchas gracias. Don Carlos Llorente es dentista, pero no está Sí, aquí, señor. no está aquí por ser dentista, No, sino porque es autor de este libro que tengo yo aquí, que se titula La primera Semana Santa de la Historia, Sí, señor. que es la pasión. Eso es. ¿Por qué no le cuenta usted a los espectadores la afición que usted tenía a hacer maquetas desde pequeñito? Bueno, pero bueno, me ha valido para hacer concretamente ahora el Calvario, por ejemplo. Yo desde muy pequeño, yo como soy una persona muy tímida, siempre estaba encerrado en casa y me dedicaba a hacer maquetas desde muy pequeñito. Concretamente hacía maquetas de barcos y las metía en una botella. Y eso me llevaba muchísimas horas. Y claro, no es que me haya hecho un experto, porque luego tuve que estudiar medicina y me ha quitado el tiempo de mi afición. Pero ahora esa afición me ha valido precisamente para profundizar en la pasión. Porque usted un día descubre el plano del Calvario. Eso es. Y no se le ocurre otra cosa que hacer una maqueta del Calvario. Eso es, porque yo había hecho un borrador con lo que es un primer borrador, lo que yo entendía que era cómo fue la crucifixión y la pasión de nuestro Señor. Y entonces, como necesitaba imágenes para ilustrar el libro, pues no lo encontraba. Como tengo el plano del Calvario, pues dije, bueno, pues manos a la obra, voy a hacer un calvario. Un calvario y hacer fotografías. Y tengo aquí es para enseñarlo, a ver si sale la imagen. Estos son las curvas de nivel. Esto es el plano que hizo un griego, Christos Casimbinis, y de aquí si vas siguiendo cada curva, lo vas pasando a una madera de balsa, que es muy blandita, y ese es un plano. Y el otro es el alzado este es de Díez Fernández, que es el único dibujo que hay sobre el Calvario. Entonces, uniendo este dibujo con el otro, pues ya pude fabricar la maqueta del Calvario. La maqueta que la están viendo ya nuestros espectadores, porque nuestro Sí. equipo, que es muy bueno, Claro. hemos traído la maqueta, pero si ponemos aquí la maqueta, No cabemos. no se nos ve a nosotros. Pero entonces nuestro equipo, que es muy bueno, Sí. ya le están pasando a todos nuestros espectadores Sí. una panorámica de esa maqueta que es enorme. Sí, señor. Tiene medio metro de alto. Sí, es que la quise hacer así para coger con claridad los detalles precisamente de la crucifixión. Y entonces lo he hecho a una escala 1:10. Es decir, que si el Calvario mide 5 metros, pues mi maqueta mide 50 centímetros. O sea, Yo solo medio les digo que si pusiéramos aquí la No maqueta, cabríamos, sería... tendríamos que hablar de escondidos. Bueno, pero eso le lleva a Carlos Llorente a estudiar la pasión. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevo, pues mira, yo creo de 10 años estudiándolo. 10. Y además que es un tema vivo, porque nunca lo concluyo. Cuando yo digo, ya por fin, ya tengo, y ya hago un borrador y tal, bueno, pues enseguida surge otro tema que me echa para abajo todo y tengo que continuar. Bueno, pero vamos a empezar por el principio. Y el principio de esta primera Semana Santa de la historia, del año 33, fue la condena. Sí, pero antes de la condena fue la flagelación. Perdón, pues venga, pues la flagelación. La explico, es que influyó muchísimo en
en la crucifixión, en el tiempo que permaneció vivo, colgado, etcétera. Después de la flagelación fue la condena, que fue a las totalmente 12, de acuerdo, claro. A las 12. Sí. Entonces, no se sabe cuándo fue, desde luego fue antes. Entonces, bueno, ya sabemos que le condenaron. Entonces la idea de Poncio Pilato era hacerle un castigo para que quedase tan estropeado que provocase la compasión de los judíos para conseguir su libertad. Primero le colgaron con los brazos arriba, sujeto de una argolla, es decir, no encurvado como se ven en algunas fotografías y en algunos, sino con los brazos completamente para arriba, mostrando toda la parte anterior, porque el flagelo que utilizaron terminaba en 3 tiras de cuero con 2 bolas de plomo en cada una, y entonces con ese flagelo le iban macerando el cuerpo, y entonces le tenían que poner primero la cara por delante porque tenían que respetar el corazón. Entonces, si le daban con el flagelo en el corazón, literalmente le mataban. O sea, de la fuerza. De la fuerza, porque es que son bolas de plomo. Y entonces la inercia produce unos daños interiores que dañan los órganos que están por debajo. Y entonces eso lo sabían los verdugos. Entonces, y de hecho en la Sábana Santa está respetada la zona precordial. Toda la parte de delante del corazón está respetada, pero el resto está totalmente macerado. O sea, se han contabilizado nada menos que 150 golpes, y cada golpe tiene son 6 bolas cada golpe. Entonces hay que multiplicar 6 bolas por 120 golpes. ¡Qué barbaridad! Entonces, una vez que le golpearon por delante, le dieron, no que le dieron la vuelta, le soltaron de arriba y le pusieron de rodillas. Es decir, seguramente porque no se sostendría de pie, que caería de rodillas con el dorso inclinado. Y entonces ya se cebaron en la parte de atrás. Y eso se sabe perfectamente porque en la Sábana Santa, en esos regueros, en esos golpes de bolas de plomo que hay en la espalda, se ven unas líneas que van hacia los lados. Son líneas de sangre que van hacia los lados, y precisamente por esa inclinación que tenía el cuerpo. Cuando el resto de los golpes, la sangre cae hacia abajo. Y entonces por eso se sabe esa postura. Entonces hay que ponerse, digamos, en situación. ¿Cómo sufrió el Señor? Primero los golpes de plomo que iban cayendo sobre la piel. Bueno, todos sabemos el dolor que produce cualquier golpecito que sufrimos, ¿no? Bueno, es que a él le estuvieron destrozando todas las fibras musculares. Cada golpe le hacía un destrozo de las fibras musculares, todas las fibras estriadas, ¿no? De las piernas, de la espalda, de todo. No digamos de la respiración, ¿no? Es que como eran bolas de plomo, esa inercia se transmitía a los órganos interiores. Es decir, es como el puñetazo de no es lo mismo, pero de un boxeador, pues si te da el hígado, no es que te da el golpe, sino va al hígado. Pues esto es lo mismo. Entonces, estos golpes le produjo unas hemorragias internas y unas inflamaciones de los pulmones, de los riñones, del hígado, es decir, todo del corazón, aunque no le daba directamente, pero le produjo una rotura de todos sus sistemas interiores. Entonces me parece auténticamente milagroso que después de recibir esa paliza, que tenía que estar en una UBI moderna, llena de tubos para sacarla adelante, bueno, pues después de esto, después de lo que acabo yo de comentar, pues van y le ponen un madero en la espalda, y tenía que recorrer cerca de 800 metros, que ya contaré después,
que era un sube y baja. De acuerdo. Entonces es milagroso cómo pudo haber soportado ese esfuerzo con ese dolor. Bueno, la condena. Después de la flagelación, Sí. decía usted, le había cambiado el orden y tiene usted razón, es cuando le condenan a muerte. Sí, porque es que eso determinó todo, o sea, ya quedó hecho polvo. Luego no solamente eso, sino le ponen la corona de espinas y entonces ya le condenan a muerte. Esto fue a las 12. Entonces Poncio Pilatos se sube ahí en la tarima de los juicios que tenían allí, y entonces dicta la condena. Es ibis ad crucen. Es decir, la condena tenía dos partes. El ibis es caminarás, y la segunda parte Ad crucem. hacia la cruz. Es decir, era primero caminar con la cruz a cuesta y luego morir en esa cruz. Por lo tanto, era doble condena. Bueno, ya había pasado la primera condena, que era la flagelación. Entonces, sale hacia las 12. Le ponen le atan con los brazos en cruz el patíbulo, que era un madero especial para colgarle en la cruz. Entonces, hay que saber cómo es la topografía, porque yo estaba en Tierra Santa y sé esa topografía, aunque no coincide exactamente con el itinerario, pero no lo podemos... Habla usted de 800 metros. Sí, primero, desde la Torre Antonia es una bajada, con bastante pendiente. Luego, y después empieza a subir, se cruza la muralla y se llega al Calvario. Entonces, es un bajar y subir. Entonces, esa bajada, con la paliza que llevaba el Señor encima, terrible, que yo no sé ni cómo podía sostener, el peso del madero, hizo pues que cayese, porque es que la pendiente no podía sostenerse. Mantener el equilibrio, y claro. Entonces, imagínense ustedes cómo eran esas caídas, con los brazos atados al madero sin poderse defender. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Pues primero ponía las rodillas, que se ve en la sábana santa cómo están destrozadas, que se ve el hueso de la rótula, y después se derrumbaba al suelo. ¿Y qué es lo que ponía? ¿Qué ponía? Ponía la cabeza con la corona de espinas, y por detrás tenía el madero, con el peso que supone todo eso. Todo eso cuesta abajo. Entonces hay que ver el golpetazo que sufría el corazón, porque pone la cabeza, pero es que lo primero que pones es el pecho, y el golpe va directamente al corazón. Entonces, fijaros lo que pudo sufrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos golpes que sufrió en la cara están reflejados en la sábana santa, porque se ve en el pómulo derecho cómo lo tiene destrozado. O sea, lo tiene totalmente amortado. Tiene el ojo derecho de un hematoma, lo tiene cerrado. Es decir, Jesús iría, digamos, medio ciego, solamente por el ojo izquierdo solamente podría ver, porque el derecho lo tenía cerrado. Y no solamente eso, sino que las rodillas las tenía tan inflamadas de los golpes que tampoco sé cómo podría caminar, porque las tenía inflamadas. Imaginaros vosotros que nos damos cualquier golpecito, nos caemos y ya vamos cojeando. Con que fijaros él con ese madero y que tenía las dos, cómo podía caminar. Yo esto lo pongo en el libro. La única explicación era porque era Dios, y la divinidad le daba fuerzas para cumplir con la misión que había venido a la tierra, que era culminar ese calvario y aguantar lo que le quedaba. Que esto es, digamos, que los prolegómenos, pero es que luego la crucifixión fue terrible. Entonces, y así fue el subir. De tal manera que cuando empezó a subir y traspasó la muralla, los mismos soldados, viendo que era imposible que subiese a lo alto del Calvario, pues ¿qué es lo que hicieron? Le quitaron el madero
y cogieron a una persona que iba por allí, que venía, bueno, ya lo sabemos, el cirineo. El cirineo, y le hicieron que llevase él el tronco, el patíbulo. Pero no como se representa normalmente. Yo he visto, claro, usted ya ha dicho que es el patíbulo y hay representaciones que va con la cruz a cuestas, sí, y el otro como levantando, ¿no? No, es imposible. O sea, ¿cuánto podía pesar? Pues es como un tablón, pues de 30 y 40 kilos. Claro, entonces, si hubiera llevado el palo... No, otro... imposible, eso superan los 100 kilos. Eso no hay cristiano que lleve una cosa, y más en la situación. Y además que históricamente no es así. O sea, todos los condenados llevaban solamente el patíbulo. El patíbulo. Y en tierra ya estaba preparado, clavado en tierra, estaba el madero vertical. Hablaremos de eso cuando lleguemos al Calvario, pero bueno, estamos en la Vía Dolorosa, en esos 800 metros. Son 800 metros. De subida y bajadas. Era una bajada y una subida. Bien. Primero empieza con una bajada y una subida. Y entonces, bueno, pues cuando ya culminan estos 800 metros, fijaros cómo iría. Primero, es que es impresionante, porque yo que soy médico he estado estudiando precisamente los sufrimientos que sufriría el Señor. Imaginaros, primero, toda la musculatura estriada, golpeada, que cada movimiento, el dolor que le produciría y la impotencia funcional, que es que no podría casi ni mover el cuerpo. Luego tenía los pulmones encharcados de los golpes también de la flagelación. Por lo tanto, iría asfixiado, iría incluso con tos de asfixia, porque le saldrían las mucosidades de dentro. Y en esa situación, cuando ya le quitaron el madero y todo, vio el Calvario, como yo lo pongo, porque yo creo que es que fue así. O sea, con esas escaleras que... Eso es. Eso es lo que estarán poniendo, seguro, en este momento. 18 escalones que salvan una altura de 5 metros. Y esos 5 metros, en las condiciones que iba el Señor, aunque fuese sin el madero, necesariamente le tuvieron que ayudar a subir, porque si no es imposible. Bueno, pero antes de subir al Calvario, el Señor se encuentra con la Virgen. Eso es. Se me ha olvidado que es fundamental. Dígalo. Yo creo que fue lo que le animó y le dio fuerzas para continuar, porque a la bajada justo de la Torre Antonia, que ya hemos dicho que se había caído por lo menos una vez, dice la tradición que se cayó 3 veces, y me lo creo profundamente por lo mal parado. Bueno, pues tenía que atravesar el arroyo del Tiropeón, que cruzaba Jerusalén de arriba abajo, y se pasa. Bueno, pues allí justo le estaba esperando la Virgen, y hay una tradición enorme de que es así, porque justo allí, en ese sitio, hoy día, pues si uno va a Tierra Santa, ve que hay cada estación tiene ahí una pequeña iglesita, muy pequeñita, un local muy pequeñito, que marca, y justo donde la Virgen le vio por primera vez, están los armenios, que tienen ahí su catedral, vamos a decir catedral, es una iglesia pequeña, de los armenios católicos. Y entonces, esa está dedicada a la Virgen del Espasmo, es decir, el espasmo quiere decir del horror que vio la Virgen a su hijo en esas condiciones, que le dio una caída, un espasmo, o sea, le dio, por eso se llama el espasmo. Ya desde ahí ya no abandonó a su hijo incluso hasta el sepulcro. Ya iba por detrás, siguiéndole con las santas mujeres, siguiendo paso a paso ¿Me permite usted añadirle algo de mi cosecha a todo lo que ha dicho usted, que además lo ha dicho francamente bien? Mire, hay una monja del siglo XIX a la que yo quiero mucho, la que yo llevo estudiando muchos años, que es Sor Patrocinio. Y Sor Patrocinio
escribió una novena a la Virgen del Olvido. Cada día de la novena ella va recordando un olvido. ¿Cómo te olvidaste de tu padre para ir al templo y no sé qué? Va, muy bien, ¿no? Pero a mí de todos los olvidos hay uno que me ha llamado la atención y que me ha impresionado y que tiene que ver con el Calvario. Dice, bendito olvido, dice en uno de los días, el que tuviste de tu seguridad para acompañar a tu hijo al Calvario. Porque estará usted de acuerdo conmigo que si se metían con el Señor y le insultaban, a la madre le debió caer alguna también. Y ella se olvidó de su seguridad, es que la podían haber incluso pegado o amenazado. No. Bendito olvido el que tuviste de tu seguridad, y sigue ella escribiendo, para acompañar a tu hijo en sus últimos momentos. Dice, pero no solo para acompañarle, sino para ofrecerle por nosotros. Y sigue escribiendo Sor Patrocinio. Entonces, si te olvidaste de tu hijo por nosotros, ¿a quién quieres más? ¿A Jesús o a nosotros? Bonito, ¿eh? Preciso. Es bonito. Preciso. Después dice ya, naturalmente a Jesús cumpliendo su voluntad. Pero usted que dice que estaba ahí, ¿dónde se la encontró, dice usted, la Virgen? Pues al cruzar el Tiropeón. Bueno, pues ahí, la Virgen iba ahí pensando en nosotros. Pues sí. Pensando en nosotros. Todo eso pensando en nosotros. Y todo eso que ha contado usted es para salvarnos a nosotros. Sí. Por eso, yo según iba contando usted todo esto, pues yo me sentía protagonista de todas estas escenas, y responsable de esos golpes que usted decía. Y por eso, pues hombre, amigo mío, es para pedir perdón y para arrepentirse de muchas cosas. Bueno, don Carlos, el enemigo de nuestros programas es el reloj. Se nos ha acabado el tiempo de este programa, pero hemos dejado al Señor en el borde de esas escaleras. Eso es. Que dice usted que tenía que subir y que ha puesto usted en esa maqueta. Entonces, usted tendrá que venir otro día para seguir contándonos esta historia de la primera Semana Santa de la historia. Se quedan muchas cosas por decir, pero bueno, aquí está este libro para ampliar y para seguir. Es que la pasión no se puede agotar, es imposible. Bueno, don Carlos, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante este tiempo. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos cuantos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama, don Carlos, Marcando el Norte.